Eh, Hago una pequeñita presentación y le voy a dar la palabra a las personas que han venido aquí, que son trabajadoras sexuales. El tema es lo que en el cartel pone, es violencia, geoviolencia, pero desde un punto de vista más cercano a lo que es la propia violencia, las personas que realmente sufren las violencias que se ejercen con el colectivo de personas que ejercen la prostitución, ¿no? Yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación CATS, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo. Hemos hecho este proyecto de dar charlas por todo el Estado español, en varias plazas, en varios municipios. Hemos hecho ya en Madrid, hemos dado charlas en Madrid, hemos dado charlas en Almería, y en esta gira que hemos tenido un poco intensa hemos estado en Santander, Salamanca y ahora aquí en Badajoz. Y nos quedaría por dar charlas después en Barcelona, en Valencia y en Albacete. La idea de este proyecto es lo que decía al principio, dar la voz a las personas que ejercen la prostitución, que son las personas que generalmente no se escuchan, ¿no? Se habla siempre de violencias y tal, y pensamos que las violencias que se sufren, pues tienen que ser expuestas en primera persona, en cuanto a las personas que sufren esa violencia, ¿no? Yo quería dar este prefacio un poquitín y directamente dar voz a ellas. Son Linda, Carolina y Iris, Ninfa. Ellas trabajan en varios ámbitos. Ellas mismas quizás son las personas que incluso se pueden presentar ellas mismas. Y bueno, lo único que queríamos comentar es que desde hace unos cuantos meses hemos estado intentando contactar con ciertos grupos de mujeres y personas que ejercen la prostitución en diversas partes del mundo, ¿no? Hicimos un crowdfunding hace poco tiempo con una entidad que es una asociación de trabajadoras sexuales que sale en Ucrania, en Odessa. Hicimos un crowdfunding y se mandaron unos 4.500 euros para ayudar a estas personas. En la época de la pandemia, en donde hubo bastantes ayudas generalizadas a parte de la población y tal, el colectivo de trabajadoras sexuales estaban totalmente marginadas, ahí no hubo ningún tipo de ayuda para ellas, ¿no? Ellas mismas en todo el Estado español promovieron un crowdfunding para repartir el dinero en todas las zonas y comunidades autónomas del Estado español. Se consiguieron más de 20.000 euros y bueno, eso es bastante significativo de las pocas ayudas realmente que hay para el colectivo, que siempre se habla del colectivo de trabajadoras sexuales, pero parece que es un colectivo que realmente está olvidado y marginado, no llega a las ayudas que otros círculos poblacionales pueden recibir, ¿no? Próximamente ya está en marcha otro crowdfunding por una situación que hay en Perú. Sabéis que en Perú hay una movida bastante fuerte entre el gobierno elegido y el tema del golpe de Estado, que luego Ninfa quizá pueda dar un poco más información del tema. Y lo que vamos a hacer y estamos haciendo, ya el crowdfunding está puesto, es hacer otro crowdfunding para mandar dinero a estas personas, a un colectivo de trabajadoras sexuales que trabajan allí en Perú. Para entrar en el crowdfunding tenéis que entrar en el Facebook de la asociación, que es Asociación CATS o Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, es el Facebook nuestro, y ahí está todo tipo de modalidades para poder hacer el ingreso, ¿no? Se puede hacer por Bizum, directamente por el Facebook, o a la cuenta que la asociación tiene. Lo único que si alguien quiere participar en este crowdfunding, que ponga claramente que es Perú, para diferenciar el ingreso de otro tipo de ingresos que podemos tener en la cuenta. Y el tema como os digo, ya Ninfa os comentará un poquitín más en profundidad, que es la que tiene más información. Es que están allí asesinando a gente y es una información que queremos transmitir aquí por la gravedad del asunto, ¿no? Y bueno, y sin más yo creo que podemos hablar. Somos poquitas y poquitos, entonces hablamos un poquitín, cada una va a dar su ponencia y luego habrá un pequeño debate para que preguntéis lo que queráis preguntar. ¿Parece? Bueno, pues sin más ya... Muy bueno, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharnos, por venir a escucharnos. Para nosotras es muy importante ser escuchadas, no que nadie hable por nosotras.
nosotras ya, bueno, como escucharán las otras compañeras desde diferentes colectivos de trabajadoras sexuales organizadas, pues bueno, somos varias trabajadoras organizadas que tenemos nuestro propio discurso, nuestras propias reivindicaciones muy específicas quizá de cada grupo y de cada área laboral en la que trabajamos. Y bueno, lo que se necesita pues es la escucha y el diálogo, no algo que nunca se ha podido tener hasta hoy. No podemos tener ni un diálogo con las autoridades, ni con las personas, ni con las feministas. No aceptan un diálogo, ¿no? Solamente dicen que aquí no hay debate, que la prostitución no se discute, sino se combate. Entonces esto lleva toda algo que no debería ser, ¿no? Tendríamos que tener un diálogo y nosotras no estamos aquí para... Podemos saber que puede levantar muchas ampollas el trabajo sexual y que no puede ser un trabajo que a todo el mundo le guste, ni tiene por qué ser un trabajo que a todo el mundo le guste, pero el que a mí no me guste que pues vender maquillaje en una tienda, no por eso voy a negar que esa persona que vende ese maquillaje en esa tienda no tenga derechos, o esté marginada, o esté con el estigma, o les sean negadas sus ayudas sociales, o les sean negados sus derechos, ¿no? Igual me dicen, no, es que el maquillaje no es lo mismo que el trabajo sexual y tal, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo, y precisamente porque no es lo mismo, y precisamente porque es un trabajo que tiene mucho más riesgo, pues debería de estar más contemplado y deberíamos estar más protegidas, algo que no estamos. Bueno, soy Linda, yo soy mexicana, soy trabajadora sexual de varias áreas, soy madre soltera y también soy artista. Mañana precisamente tengo una performance en Arco, para quien quiera ir, que la pondré en las redes. Trabajo en CATS, en el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo. Somos una asociación mixta de trabajadoras sexuales y aliades, como Nacho, y trabajamos pues con mis compañeras. Hay una consulta que tiene más de 20 años, que es especializada solamente en trabajadoras sexuales, que ahora las compañeras hablarán de la dificultad del acceso a la salud que tenemos como trabajadoras sexuales, y por eso esta consulta de Fuensanta, que es la pareja de Nacho, es tan importante, ¿no? Ahí las trabajadoras podemos ir haciendo nuestras revisiones sin sufrir un estigma, sin sufrir un maltrato por ser trabajadoras sexuales, sin que cada enfermedad que tengamos se nos achaque a nuestro trabajo, sino a otras circunstancias, porque cada que se solicita un servicio de salud, si es que accedemos a los servicios de salud, si las personas se enteran que somos trabajadoras sexuales, pues enseguida quieren echar todo el rollo y quieren echar la culpa de que estamos enfermas por ser trabajadoras sexuales. También pertenezco al sindicato Otras, un sindicato que fue denunciado porque se dijo que el gobierno feminista de España no podía permitir que una agrupación de trabajadoras sexuales se autoorganizara, porque el trabajo sexual no era trabajo, incumpliendo pues normas muy graves como el derecho a la autoorganización, incumpliendo normas como ilegalizar un sindicato. Eso no es posible en ningún sitio de Europa, no es posible, y aún así lo hicieron. Y sobre todo el negar a un sector de la población como somos las mujeres pobres, las mujeres migrantes, las madres solteras o mujeres con muchas cargas familiares o mujeres solas, que en el trabajo sexual hemos encontrado una opción de salir de la precariedad. Entonces, es muy curioso, ¿no?, que este sector, un sector que estamos bastante castigado, se nos sea negado a la autoorganización y se nos silencie y se nos niegue la lucha por nuestros derechos. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la violencia del racismo y lo que es la violencia de la ley de extranjería. Todo comienza en la colonización, ¿no? Todos son unos efectos que tienen que ver con la colonización que desembocan en la ley de extranjería, ¿no?, en el cierre de fronteras. ¿No? Es curioso cómo, ¿no?, los europeos van a América, expropian todo lo que es la tierra, roban sus recursos, los traen para acá, construyen una sociedad de bienestar, construyen un pensamiento, construyen un arte, construyen una filosofía, construyen grandes obras arquitectónicas, bienestar en general, ¿no? Luz, agua, calefacción, servicios, salud, ¿no? Todos los derechos de los que ahora mismo gozan muchos de las personas blancas. Y cierran las fronteras, pero todas las únicas fronteras que están cerradas son las europeas para el sur global, pero las fronteras del sur global no existen para los europeos.
todos los europeos pueden entrar a cualquier país del sur global con sus pasaportes, pero nosotros no podemos entrar a Europa con nuestros pasaportes. Entonces ahí hay como un conflicto, ¿no? En el que si nuestros territorios quedan devastados, quedan expoliados, encima pues han sido totalmente robados, ¿no? Por así decirlo. Hubo un genocidio en el que dejó destrozado pues tanto una cultura, una forma de ser, una identidad, ¿no? También donde se habla pues de que se empezaron a establecer los binomios sexuales, la heterosexualidad, el matrimonio, la maternidad, todo este tipo de conceptos, ¿no? Así burgueses que sostienen una sociedad que solamente pues, va hacia el capitalismo, ¿no? Que no va hacia la felicidad ni hacia progresar como seres humanos, sino solamente al capitalismo. Entonces, claro, si nuestros territorios son devastados y son expoliados, pues es normal que nosotros nos tengamos que mover al sitio, pues precisamente donde está el vapeo, ¿no? Que es aquí o en Estados Unidos, ¿no? Que son las potencias occidentales que han robado y que actualmente siguen robando todo lo que es, ¿no? los territorios, porque bueno, Europa ya desde hace mucho tiempo se quedó sin nada, ¿no? Y cada vez se queda más sin nada y cada vez tiene que robar más, ¿no? Entonces se construye este muro donde solamente pueden pasar las personas que cumplen los mismos requisitos que la sociedad burguesa española, blanca, normativa, ¿no? Heteronormativa, y a nosotros se nos niega la entrada, pero nosotros tenemos que entrar, y entramos, y seguimos entrando, y pues seguiremos entrando hasta que podamos. Y claro, esto ha llevado a una consecuencia pues, de que hayas más de 6.000 metros en el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Por no poder cruzar las fronteras, ¿no? O la trata, o que tengamos que entrar de maneras muy peligrosas, con mucho riesgo, ya que las personas que nos facilitan la entrada también corren muchos riesgos, porque también son personas que no tienen un pasaporte europeo. Mucha gente se aprovecha de que estamos cruzando la frontera, efectivamente, y es así como más o menos existe la trata, ¿no? También es curioso cómo hay toda una criminalización de la trata, ¿no? En vez de hablar de los muros y hablar de la criminalización de los derechos de desplazamiento que tenemos las personas pobres, ¿no? Criminalizan, ¿para qué vienes? Quédate en tu país, ¿no? Yo empezaría por la pregunta, ¿pero tú por qué fuiste a mi país a robar? ¿No? Porque si a lo mejor si nos devolvieran lo que nos han robado, a lo mejor no migraríamos. Igualmente, todo el mundo tiene derecho a migrar menos nosotros, como vuelvo a repetir, y nosotras, ¿no? O sea, la gente que tiene pasaportes europeos puede viajar por todo el mundo sin ningún problema y entrar, no tiene que cruzar fronteras, simplemente. Entonces, claro, hay trata porque hay una ley de extranjería, porque hay fronteras, y todo esto proviene de un colonialismo que se viene extendiendo y que se viene repitiendo constantemente desde hace 500 años, como por ejemplo con esto. También podría hablarles del arte, por ejemplo, o de la cultura, o de los centros de producciones de conocimiento como las universidades, ¿no? También se siguen repitiendo patrones de gente solamente blanca, de gente solamente cis, de hombres cis, en lo que no hay un pensamiento. Por ejemplo, el nuestro pues ni siquiera es considerado ni pensamiento, ¿no? Ahora voy a hablar de la homologación, ¿no? De que tampoco podemos homologar, ¿no? De que tampoco nuestros conocimientos valen. Y esto sirve para algo, ¿no? Sirve para tenernos en la precariedad y para que nosotros, nosotras, podamos, las personas migrantes, tanto hombres como mujeres, pues podamos seguir sosteniendo esta sociedad del bienestar, porque al fin y al cabo pues es el capitalismo, ¿no? Es explotar el uno al otro. Y pues mientras la clase burguesa está desarrollándose cada vez más, tanto a nivel intelectual como a nivel económico, lo puede hacer gracias a una migrante que le está cuidando a sus hijos por un sueldo miserable, sin contrato, o lo puede hacer o puede comer sanamente y tener un mejor cerebro, porque comer bien también es estar bien, gracias a que una persona africana pues está en una chabola trabajando por un sueldo miserable, sin contrato y en unas situaciones deplorables. Y esa es la verdad. Entonces hay que tener mucho, ¿no? Pues eso, como hay que reflexionar cuando hablamos de la trata y por qué está la trata.
y por qué tenemos que entrar al país, porque esa es una necesidad que tenemos que entrar y que precisamente, por ejemplo, esas personas que nos ayudan a cruzar, que no son ni nuestros amigos, ni son lo máximo, ni nada, pero pues son gente que nos ha ayudado a entrar, porque la misma Europa no nos deja entrar. Entonces es difícil que incluso en los países de origen hay gente que se dedica exclusivamente a cruzar las fronteras y siempre son personas pues conocidas. Algunas son mejores personas, otras son peores personas, pero al fin y al cabo son las personas que te ayudan a cruzar la frontera, que ese es tu objetivo, cruzar la frontera y quedarte para poder, ¿no?, lograr un futuro para ti y para tu familia. Entonces, no sé, como que reflexionar cuando hablamos de trata y de por qué las condiciones son así y que no es de que los tratantes sean unos hombres mafiosos muy malos, de un color muy determinado, de una cultura determinada, ¿no? Que vienen trayendo a mujeres que somos engañadas, que somos muy pobrecitas y que somos muy tontas y que venimos con una venda en los ojos porque al final nosotras creíamos que íbamos a ser administrativas, pero terminamos siendo puta, ¿no? Ahí hay que hacer como una reflexión en la que al menos las mujeres adultas y más en las situaciones y formas de vivir como las vivimos en Latinoamérica, por ejemplo, que son muy distintas de cómo se viven en Europa, cómo las vivimos las mujeres, cómo son nuestras familias, cómo es la sexualidad. Tampoco es un poco paternalista y supremacista pensar que una persona no puede venir a Europa del sur global a ejercer el trabajo sexual. Es quitarnos agencia, es decir, pobre, es que claro, como eres panchita, pues ¿qué es lo que te queda? Pues eso, ¿no? En cambio nadie se sorprende de que otras compañeras, como incluso mi madre puede ser, trabaje de interna 24/7 en un sitio sin derechos laborales, con maltrato de la patrona, con acoso sexual del patrón, con maltrato de los niños. Eso a nadie le asusta porque eso sí que es más rentable para una sociedad del bienestar, porque eso sostiene una familia burguesa heteronormativa. Eso no nos asusta, ¿no? Yo tampoco creo que mi madre haya pensado cuando cruzó la frontera que iba a venir a limpiar váteres de personas de unas familias burguesas, ¿no? Pero sí como que hay que reflexionar cuando vienen engañadas, pobrecitas, ¿no? No somos personas mayores de edad, no hay niñas. Yo he trabajado durante 20 años en muchos burdeles en toda España, en muchos clubes, y nunca ha habido ninguna menor, ninguna. Ni los niños van con sus mamás tampoco ahí. Hubo una reacción de lo de los niños, de la maternidad, por ejemplo, ¿no?, de las trabajadoras sexuales, porque como les dije soy madre, y les decía, pero en una reunión que no sabían que yo era trabajadora sexual, con abogados, toda gente blanca de clase media, que me dijo, pero claro, los niños con sus madres, ¿no? Les digo, pero ¿a vosotros os parece que les quiten las custodias a las trabajadoras sexuales? Claro, es que los niños en los clubs, o sea, hay como todo un imaginario tan viciado, tan manoseado. Ningún trabajador lleva a sus hijos al trabajo, no sé por qué las trabajadoras sexuales sí lo íbamos a hacer, si ninguno lo lleva, ¿no? Entonces, nosotras no somos niñas, podemos cruzar una frontera y saber que al cruzar esa frontera vamos a ejercer el trabajo sexual. Vamos a ejercer el trabajo sexual porque igual nos es más rentable ejercer el trabajo sexual en Europa que en nuestros países de origen, porque aquí quizá tengamos más garantías para nosotras, por ejemplo, las mujeres. En el caso de México, con el alto índice de feminicidios que tenemos, tanto para mí como para mi hija, porque nos sentimos más protegidas por la ley, pero al fin y al cabo no es así, ¿no? Las personas migrantes estamos totalmente desprotegidas, estamos totalmente marginadas, y vuelvo a insistir en que cuando estén hablando de víctimas y de traficantes, que eso existe, que también nos deberíamos de llevar las manos a la cabeza porque eso exista, ¿no? Y la policía tendría que estar en eso. Pero hay ya informes que hablan, pues, como de cifras muy exactas sobre lo que es la trata de personas en prostitución y pues dista mucho de las oficiales, ¿no? Del 90%, del 80%. Antes, en un principio de los tiempos, sería el 99%. Pero pues como nos empezamos a organizar las putas, empezamos a debatir y ahora ya están como por el 80%, ya lo han bajado un 20%. Entonces, como que tener esa
como tener esa conciencia, tener una mirada eurocéntrica también a la hora de hacer juicios sobre las mujeres, sobre cómo cruzamos las fronteras, sobre por qué ejercemos el trabajo sexual, ¿no? También, si yo soy una madre soltera, sin documentación, que tengo una bebé a cargo y que el gobierno no le exige al padre de mi hija que le pague la pensión y soy extranjera, pues una opción es ejercer el trabajo sexual. Si yo no puedo cruzar la frontera, pero el dueño de un club me ofrece que él me cruza la frontera, pues me voy a ir al club a trabajar y por supuesto que eso me va a costar un dinero. Por supuesto que me va a costar un dinero, pero voy a poder cruzar, porque con los requisitos que a mí me pide Europa Fortaleza, nunca voy a poder entrar a Europa. Y sí, efectivamente, muchas venimos con los clubes y muchas venimos por los pisos y matamos, no 2, 3 pájaros de un tiro. Cruzar la frontera, tener un lugar donde vivir y estar produciendo desde el primer día que llegas. Eso es imposible en este país. Eso es imposible más que en el servicio doméstico o en la recogida de fruta. Entonces tendríamos que pensar cuando hablamos de trabajo sexual, de migración, de víctimas de trata, de tráfico de personas, de pensar muchísimo en la ley de extranjería, muchísimo en la colonización, muchísimo en el racismo que se tiene aquí respecto a todas las personas migrantes, sobre todo a las mujeres migrantes, cómo se nos ve, cómo se nos lee, cómo se nos juzga, porque también por antonomasia las latinas somos putas, porque también por antonomasia las latinas robamos maridos españoles, porque también por antonomasia las mujeres somos unas busconas, las latinas. Y bueno, ya para terminar un poco, me gustaría también hablar de, bueno, en los países nórdicos nunca ha resultado la prohibición de la prostitución. En mi caso, como persona que está dando un discurso antirracista, lo único que ha provocado, y que es lo que se ha intentado aquí, por supuesto, de una manera muy rastrera, y que cree que por lo menos el movimiento antirracista no nos damos cuenta, es que el prohibir la prostitución no solamente es eso, sino también empezar con las deportaciones, empezar a deportar, porque hay que tener en cuenta que cuando ustedes ven, la policía ha detenido una red de tratantes de prostitución y se ven todas esas imágenes horribles y sórdidas de las compañeras marroncitas, lo único que están haciendo es que a todas esas compañeras se les están llevando a un CIE y les están abriendo un expediente de expulsión. Esas son las redadas de trata. Entonces, el CIE, sí, los centros de internamiento para extranjeros, que es algo también, es una aberración, ¿no? Es una aberración. Eres detenido por la única razón de cruzar la frontera ilegalmente, ¿no? Entonces lo que va a hacer esta ley de la prohibición de la prostitución va a empezar a limpiar esto de migras, va a empezar a limpiar esto de putas migras, de todas, o de camareras que trabajan en el alterne migras, pero va a empezar por eso, ¿no? Igual que pasó en los países nórdicos y que está pasando, ¿no? O sea, todas las personas que no cumplan con el estereotipo de los países nórdicos, es abrirles las maletas, encontrar un condón y fuera, ¿no? Y pum, orden de expulsión. Tenemos una amiga, una compañera que se llama Vera, que ella conoce muy bien, ella dice cómo en su momento ella llega a Suecia, le abren claro, la ven porque ella es rusa, le abren la maleta, ven un condón y enseguida la mandan a un CIE, y de un CIE la mandan para España. Eso es. Los clientes no son multados, incluso las encuestas que se les han escrito a los clientes eran como que eran irrisorias, ¿no? Era como, sí, no, yo no me voy a ir de putas, claro que sí, sí, claro que sí. Y lo que se hizo fue, lo que hicieron los clientes, dicen en el modelo nórdico, fue irse a otros países, a Tailandia, a México, salir de esa zona e ir, y a lo mejor quizás sí, y quizá ir a otros sitios donde quizá la prostitución sea un poco más, ¿no?, complicada y más compleja, ¿no?, donde incluso también pues, pueden haber menores. Entonces, este modelo no ha funcionado, es un modelo que va a ser muy racista, y ya para terminar mi pregunta es, si todos estamos tan preocupados por las víctimas de trata y cada que le dices, es que no, yo no voy a hablar con ellas porque promueven la trata, es que hay que hablar de trata, es que hay que hablar de trata, ¿por qué cuando? Porque para mí es una acusación ser víctima de trata, porque para mí, cuando te acusan de ser víctima de trata, viene toda esa mirada eurocentrista, donde una mujer morena del sur global es una ignorante, incapaz de darse cuenta de una situación, de que una ignorante que no sepa que va a venir a trabajar en la prostitución, esa mujer nigeriana, pobrecita, la han engañado por el vudú, una serie de prejuicios coloniales que tenemos respecto a las otras personas, ¿no?
¿Por qué a esas pobres mujeres las encierran durante máximo 3 meses en unos centros que se llaman centros de reflexión, donde tienen que estar esos 3 meses de reflexión para chivatear a las personas que les pudieron cruzar la frontera? Y como les digo, quizá las personas que nos cruzaron la frontera, pues no nos apetece denunciarlas. O a lo mejor la persona que me cruzó la frontera es el padrino de mi madre, o es el hermano de no sé quién, o es el del pueblo de mi padre, ¿sabes? Porque suele ser así, ¿no? O por ejemplo, en el caso en el club donde yo trabajaba, pues era mi jefe que me dio pues un préstamo, por ejemplo, para alquilar un piso en el DF, pues no me daba la gana de mandar a mi jefe, o sea, no me daba la gana de decir que mi jefe, porque mi jefe nunca se portó mal conmigo, ¿no? A ver, no se portó tampoco bien, pero tampoco para acusarlo de ser un proxeneta, ¿no? Y si no cumplen con los requisitos que constantemente son presionadas por la policía para que chivateen, y si no cumplen con las expectativas, simplemente las deportan. Si cumplen con las expectativas de la policía, les dan su estatus de asilo. Y la otra cosa es de que cuando son declaradas víctimas de trata y vienen con niños pequeños, estos niños son encerrados en centros de menores, se les retira automáticamente la tutela porque son víctimas de trata, porque están muy mal mentalmente, porque no pueden cuidar de sus hijos, porque están enajenadas, lo mismo que dicen de nosotras. Y si ya son expulsadas del país, los niños se quedan. Entonces son como las cuestiones que he venido un poco como a plantearos de reflexión sobre el racismo y la violencia colonial y racista que vivimos las trabajadoras sexuales. Gracias. Bueno, mi nombre es Carolina, también soy trabajadora sexual y bueno, además de eso, entre otras cosas, soy graduada en psicología. Yo me empeñé en sacarme la carrera de psicología, pese a que no me gustaba nada el enfoque, porque desde que empezó el Plan Bolonia el enfoque fue científico, es decir, de la rama cognitivo-conductual, cuando yo soy más de la rama humanista. De hecho estoy estudiando un máster de psicoterapia integradora humanista, pero me empeñé en sacarme la carrera porque veía, entre otras cosas, la mala atención que se daba a las trabajadoras sexuales cuando iban a una consulta psicológica, ¿vale? Cómo se proyectaba sobre nosotras toda una serie de prejuicios y preconcepciones que no tienen nada que ver con nosotras, y cómo el problema siempre se intentaba enfocar hacia el trabajo y se dejaban de lado problemas que realmente sí que tenían importancia, y cómo muchas veces se nos quitaba muchas herramientas que nos habían validado y que nos ayudaban mucho pues, a llevar nuestro día a día, porque se nos devolvía una imagen revictimizante, criminalizante también y estigmatizante, ¿no? Conclusión, que tratar a una persona desde los prejuicios hace más mal que bien, ¿vale? Sobre todo en un lugar donde, bueno, una persona va a abrir sus emociones y va a ver su propia profundidad y su propia complejidad. Pues verla desde un prejuicio siempre la convierte en una caricatura. Y creo que, bueno, los prejuicios sociales tienen mucha responsabilidad de este tipo de actitudes de los profesionales de la salud mental, y que en concreto el discurso abolicionista fomenta mucho este tipo de prejuicios, y en el ámbito de la salud mental, bueno, pues repite cosas como que todo el grueso de las mujeres en contextos de prostitución sufrimos trastorno de estrés postraumático y disociación. Y esto se está diciendo de una población muy heterogénea y además empleando los términos sin saber muy bien qué quieren decir, y bastante a la ligera, ¿no? Entonces, bueno, mi objetivo de la charla de hoy es analizar si realmente una sintomatología de estos trastornos es compatible con el trabajo sexual, ¿vale? Si una persona que padece estos dos trastornos, que realmente pueden ser bastante incapacitantes, puede ejercer la prostitución. Y además, teniendo en cuenta que los trastornos fueran generados por el mismo trabajo sexual. Entonces, cuando yo me planteé dar esta charla, yo pensé que si traía mi testimonio
o el de cualquiera de mis compañeras, mucha gente iba a considerar que no era válido. Porque se supone que nosotras, las que estamos por los derechos de las trabajadoras sexuales, somos unas privilegiadas que vivimos como una especie de prostitución de excepción. Es decir, para el discurso abolicionista, toda prostitución es violación pagada, ¿vale? Pero nosotras somos unas privilegiadas, es decir, nuestra violación es una violación pagada privilegiada. Es decir, que una violación en un contexto tendría unos efectos y en otro contexto tendría otros efectos, ¿no? No tiene ningún sentido y no se sostiene. Pero como sabemos que cierto sector del feminismo hace bastantes oídos sordos a esos cuestionamientos, bueno, al final me decidí a traer un testimonio que para ellas mismas fuera incuestionable, ¿vale? Que no es el de ninguna de nosotras, no hablo del mío, que soy una mujer blanca, que nació en el Estado español, con estudios superiores, etc. Hablo de, por ejemplo, el testimonio de Ninfa, que es una mujer trans, migrante, y que trabaja en el polígono de Villaverde, como que el suyo también lo invalidarían. Bueno, pues he decidido traer el testimonio de Amelia Tiganus, que supongo que la gran mayoría de vosotras la conocéis. Es una persona que se define a sí misma como superviviente del sistema prostitucional y que hoy en día tiene una posición abolicionista. Si traigo este testimonio no es para poner en cuestión su padecimiento, ¿vale? Ni las secuelas que ella misma siente que le ha dejado su paso por la prostitución, ni siquiera es para poner o dejar de ponerle un diagnóstico, porque eso estaría violando el código deontológico, ¿vale? Y esto deberían saberlo las abolicionistas. No se puede dar un diagnóstico a una persona a la que no has tratado directamente y durante un número de sesiones considerable, ¿de acuerdo? Entonces, mi objetivo no es ese, es simplemente, partiendo de su testimonio, ver si esto es compatible con los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático y la disociación. Entonces, ella dice así. Dice, aprendí a actuar según querían. Algunos iban de buenos y me hacían preguntas, me contaban cosas. Yo tenía que ser muy amable con ellos y sonreírles, escucharles y aprobarlos con cariño y admiración. Para mí esa situación era una de las más enloquecedoras. Ellos me obligaban a estar allí presente, no solo en cuerpo, sino también en mente. Aquello era una tortura para mí y sé que también para la gran mayoría de mujeres prostituidas. Mientras estaba con este tipo de putero, no podía contar el dinero que había ganado ese día y cuánto me quedaría a mí. Tampoco podía contar cuánto me faltaba para comprar esa casita con jardín. Tenía que estar allí, verle la cara, sentir sus sucias caricias y su aliento, y abrazarle y acariciarle. Eso y sonreír, muy importante. La impotencia y la rabia que me producía eso no puedo describirlo en palabras. Babosos que querían mi cuerpo, mi alma, mi mente y todo mi ser por un miserable billete. Además pareciera que debía estarles agradecida porque ellos supuestamente me trataban bien. Solía acabar desquiciada diciéndoles que follaran de una vez y se largaran. Se ofendían muchísimo y pasaban de ser los novios más amorosos a llamarme puta asquerosa, mentirosa y estafadora de la manera más violenta. Eso me traía siempre mala fama y tuve que dejar de hacerlo así y tragar en silencio esos ataques de locura que me daban cada vez que estaba con un putero majo, entrecomillado. Luego estaban los que iban al grano. Ellos pagaban, penetraban y se iban. Por lo menos así podía evadirme y estar mentalmente allí donde quería estar. Para ese tipo de puteros, las putas somos solo un cuerpo con orificios para penetrar. No hay deseo y poco les importa en lo que estemos pensando. Debemos hacer una performance igual que en las películas que vemos en esos televisores las 24 horas del día. Gemir, sonreír y hacer como que estamos participando. Con eso ya les parece satisfactorio. Después se van y nos quedamos con nuestro cuerpo violentado y dolorido, pero ya falta menos para cumplir el sueño. También están los sádicos y los misóginos. Las prácticas de tortura física y psíquica que llevan a cabo para sentir satisfacción son difíciles de narrar. Ser mordida, pellizcada, golpeada, insultada, vejada y reducida a nada. En cuanto más dolor, humillación y miedo te hacen pasar, más disfrutan. Vale, pues aquí lo que deduzco es que es una situación obviamente de sufrimiento, ¿no? De dolor físico, psíquico, emocional, pero que precisamente esta persona tiene esa capacidad de sentir dolor, ¿vale? Es decir, no es que su cuerpo bloquee el acceso al dolor, sino que ella puede sentirlo, pero con plena conciencia decide bloquearlo porque
tiene una meta, que es comprarse una casa con jardín, que ella misma lo repite en este texto 2 veces. Y entonces, para reunir el dinero de esa meta, ella de forma muy consciente acalla todo este dolor físico, emocional y psicológico y no deja que se manifieste. No es que su cuerpo le esté bloqueando esto, no es que su cuerpo tenga una reacción fisiológica en la que se disocie inevitablemente de ese dolor, sino que ella de forma consciente está evitando exteriorizarlo. No sé si alguien no está de acuerdo con lo que estoy diciendo y tiene otra lectura. No sé, pero yo he hablado de dolor, ¿no? De cuerpo maltrecho, de dolor. Sí, sí, no sí. Sé, te digo. Y tú dices que no, que lo bloquea. No sé. No, que su cuerpo es capaz de sentir el dolor y que ella es capaz de sentirlo, pero ella bloquea la expresión de este dolor. Ella finge, digamos. Exactamente. ¿A eso te refieres? Vamos a ver. Dice, eso me traía siempre mala fama y tuve que dejar de hacerlo y así tragar en silencio esos ataques de locura que me daban cada vez que estaba con un putero majo. Dice, me traía mala fama y tuve que dejar de hacerlo. Es decir, de una forma, no digo libre, ¿eh? No digo libre, pero sí que de una forma consciente. Y que no tiene autocontrol, digamos. Tiene un autocontrol sobre sus emociones. Tiene un gran autocontrol sobre sus emociones. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces? No estoy diciendo que sea una situación de felicidad, ni de empoderamiento, ni nada de esto. Estoy analizando si ella en ese momento es capaz de controlar lo que está sintiendo y de no exteriorizarlo. Vale. Porque en estrés postraumático y en síntomas disociativos no hay esa posibilidad. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo no voy a cuestionar si este callar el propio dolor tiene o no tiene secuelas psicológicas en una persona, en esta persona en concreto, porque es que no me compete a mí decir si esto tiene o no tiene secuelas psicológicas y no he venido aquí a esto. ¿De acuerdo? Yo creo que esto depende de cada persona, de la estructura que tenga cada persona, de una serie de herramientas y de la personalidad, etcétera, ¿vale? O sea, yo no he venido aquí a cuestionar esto y creo que al final de la charla entenderás que no he venido aquí a cuestionar esto. Simplemente he venido a ver si esta capacidad de bloquear el propio dolor es compatible con un trastorno de estrés postraumático y con la disociación. Es todo lo que he venido a hacer. No voy a cuestionar si esta persona hoy en día sigue teniendo recuerdos de su paso por la prostitución que le causan padecimiento, porque es que, vuelvo a decir que eso a mí no me compete. ¿De acuerdo? Vale, entonces, voy a leer, y no lo digo por enfocarme en ella. Vuelvo a decir, he traído este testimonio porque el nuestro no es válido para el abolicionismo. He traído un testimonio que fuera válido para ver si era coherente con las mismas premisas del abolicionismo. No lo he traído por cuestionar a esta persona. Vale, entonces, disociación. En el DSM-5 no existe la disociación. Existen diferentes trastornos disociativos, ¿vale? Disociación no significa distanciarnos emocionalmente de nuestro cuerpo y nuestras emociones y sensaciones de una forma. Un segundito, ¿qué es el DSM-5? Porque no tengo ni idea. El DSM-5 es el libro de la Asociación de Psicólogos de América, ¿vale? De Estados Unidos, mejor dicho, que trae todo el listado de trastornos mentales. Correcto. Eso es. Entonces, existen los trastornos disociativos, los cuales no consisten en distanciarse un poco de las emociones o del cuerpo, sino que realmente consisten en verdaderas pérdidas de contacto con la realidad, de contacto con el cuerpo, con las emociones, ¿vale? Voy a leer algunos criterios diagnósticos. Trastorno de identidad disociativo. Perturbación de la identidad que se caracteriza por 2 o más estados de la personalidad bien definidos, que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión, es decir, como una situación de verdadera pérdida de control. Una experiencia de posesión es como si otra persona estuviera viviendo dentro de tu cuerpo. La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de la entidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción,
el conocimiento y o el funcionamiento sensitivo-motor, ¿vale? Es decir, es una pérdida de contacto con una misma, es una pérdida de contacto con la realidad y también perturbación de la identidad. El tener un proyecto de futuro, como es adquirir una propiedad, comporta también tener un sentido de la identidad. Esto es incompatible con padecer un trastorno de identidad disociativo. Amnesia disociativa, incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido rutinario, ¿vale? Cuando una persona tiene un proyecto de futuro, obviamente recuerda su información autobiográfica, que me ha llevado hasta aquí y hacia dónde voy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Trastorno de despersonalización, desrealización. Despersonalización, experiencias de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo o las acciones de uno mismo. Bueno, vemos que no había una relación de observación externa, sino que sí que había una vivencia del cuerpo y las emociones dolorosa. No es que otra persona lo estuviera viviendo por mí, sino que sí que había una encarnación de ese dolor. Desrealización, experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno, ¿no? O sea, como tener la sensación de que estás como viviendo en una película, de que estás viviendo como en una especie de ficción. O sea, es lo contrario a eso, una encarnación, digamos, un contacto con el cuerpo, con la realidad, con el entorno y con el presente. En cuanto al trastorno de estrés postraumático, para que se dé, tiene que haber un evento que sea realmente traumático, es decir, me han amenazado de muerte, o he visto como a alguien le amenazaban de muerte, o he vivido un terremoto, un incendio, situaciones límite, o también la violencia sexual. Y a raíz de este evento se desarrolla en la persona una sintomatología. Algunos de los criterios diagnósticos son recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Es decir, un recuerdo intrusivo es un recuerdo que tú no puedes controlar. ¿De acuerdo? Yo recuerdo determinado evento y no puedo echarlo de mi cabeza. Y se queda en mi cabeza. Obviamente esto me va a quitar control con respecto a una situación, con respecto a mi propia contención emocional, mental, etc. Otro es reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si repitiera el suceso traumático. Es decir, el sujeto tiene un flashback en el cual cree que está en esa situación. Por ejemplo, una persona ha sufrido un incendio, ¿de acuerdo? Luego, meses más tarde, aún padece trastorno de estrés postraumático y de repente se despierta en la noche y se piensa que su casa está incendiada y sale corriendo. ¿De acuerdo? O sea, no es que en el pasado tú hayas adquirido un rol y tú lo estás repitiendo. No, es que tu mente está viajando al pasado. Después, reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Que cuando aparece cualquier estímulo en el exterior que a mí me recuerde a ese suceso traumático, voy a tener reacciones fisiológicas fuertes como un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, es decir, estados que son muy difíciles, bueno, no es que son imposibles de controlar, son alteraciones fisiológicas, ¿de acuerdo? No son conceptuales, no son emocionales, son estados fisiológicos, estados del cuerpo que son difíciles de controlar. Y luego, evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático que comienza tras este suceso traumático. Si yo, por ejemplo, iba andando por una calle y veo que a una persona la disparan, si esto me produce trastorno de estrés postraumático, voy a evitar esa calle y cualquier nombre que a mí me recuerde esa calle o que me recuerde, yo qué sé, el color de la camiseta que llevaba la persona que disparó a la otra persona. Es decir, si realmente la prostitución produce trastorno de estrés postraumático, el primer servicio ya es una violación. ¿Cómo desde esa sintomatología tan fuerte una persona puede ir al segundo servicio? O puede permanecer durante X tiempo realizando unos servicios que, repito, no es que generen aversión o asco o rechazo, no, que generan trastorno de estrés postraumático.
pues a mí me parece incompatible. Que yo vuelvo a decir que no niego que para ciertas personas la prostitución desencadene mucho sufrimiento y tenga un efecto traumático, sí, pero creo que el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático o de trastorno disociativo no es el adecuado. Sí se da este funcionamiento que se ha descrito antes en ese relato. Entonces, ¿de dónde vienen estos mitos? Pues vienen de una señora que es psicóloga y que se autodefine a sí misma como estudiosa de la prostitución, que se llama Melissa Farley. Melissa Farley ha sido criticada por ejemplo, el criminólogo Ronald Weitzer, W-E-I-T-Z-E-R, si lo queréis buscar, no por los resultados en sí, sino por la metodología, ¿vale? Por ejemplo, Farley dice: yo estoy segura de que ahí hay un prostíbulo porque alguien me dijo que le parecía que en ese lugar había un prostíbulo. Farley dice: la mayoría de mujeres en contextos de prostitución tienen adicción a las sustancias. Luego resulta que la muestra, es decir, el grupo de personas que ella escogió para hacer ese estudio, son exprostitutas o prostitutas que están pasando por un programa de rehabilitación del consumo de sustancias. La mayoría de mujeres prostituidas sufrieron abusos sexuales en la infancia. Le pregunta una: ¿tú sufriste abusos sexuales en la infancia? Pues no. Bueno, yo creo que ella me dice esto porque es un recuerdo tan doloroso que su mente lo ha bloqueado, o porque es tan doloroso que no quiere hablar de ello. Esto es cualquier cosa menos científico, ¿de acuerdo? Y es importante que haya mucha seriedad a la hora de hacer un estudio psicológico o sacar conclusiones que al final acaban estigmatizando más a un colectivo que ya está estigmatizado, que nos psicopatologizan para decir que nuestra palabra no es válida, porque como estamos disociadas y alienadas y no tenemos sentido de la realidad, no podemos decidir por nosotras mismas y por lo tanto tiene que venir otra persona a tutelarnos, ¿vale? Por estas falsas conclusiones, al final se nos infantiliza y se nos acaba haciendo mucho daño. Entonces Farley dice, por ejemplo: la disociación es la huella psicológica de un trauma abrumador. Esta permite sobrevivir psicológicamente, tanto si el trauma es esclavitud, combate militar, incesto o prostitución. La disociación inhabilita a las mujeres a sobreponerse al miedo abrumador y al dolor. Les ayuda a pactar en el encuentro con la violencia sistematizada experimentada durante la prostitución y el abuso prematuro, extendiendo esa parte fuera del resto del yo, es decir, extendiendo otra vez personas que de una forma consciente extienden una parte de ellas y otra vez una manera de definir la disociación que nada tiene que ver con los trastornos disociativos del DSM. Y dice: como una mujer joven dijo, Verónica es la chica acostada de espaldas, esa no soy yo. Y aquí hay una cosa que cuando no has ejercido el trabajo sexual no entiendes de qué está hablando esta persona. Todos los seres humanos tenemos diversos roles, ¿vale? A lo largo de nuestra vida y, bueno, en nuestro mismo presente, seguro que no sois las mismas personas cuando estáis con vuestra familia, que cuando trabajáis, que cuando estáis con los amigos, que cuando militáis en alguna organización. Esto va ligado o puede ir ligado a diferentes identidades. ¿Qué sucede en el caso de las trabajadoras sexuales? Que nuestra identidad laboral está estigmatizada y que si desde nuestra identidad principal, que es aquella por la que nos llamamos con el nombre que hay en nuestro DNI o debería haber en nuestro DNI, y la identidad desde la que establecemos vínculos afectivos con el resto de personas y desde la que construimos nuestro mundo, si esa identidad se ve impregnada por la identidad laboral, es decir, si la gente de nuestro entorno descubre que somos putas, ¿qué nos sucede? Pues tenemos una mayor dificultad y casi una imposibilidad de tener relaciones sexoafectivas, nos pueden quitar los niños los servicios sociales, corremos el peligro de no poder trabajar de otros trabajos porque ¿quién va a contratar a una puta? La gente nos va a dejar de respetar, la gente nos va a empezar a mirar desde una mirada fetichista, ya sea en un sentido positivo, ¿no? Como algo así exótico, o bien desde una mirada muy estigmatizante que mezcla entre el asco, la culpa, la condescendencia, la humillación, ¿vale? Una mezcla así un poco extraña.
Entonces, ¿qué hacemos? Separar ambas identidades, ¿no? Y como que esa otra identidad nos da mucha angustia por todas las consecuencias que puede acarrear. Yo he oído a compañeras, ¿no?, que decían, no, yo me dedico a la prostitución, pero yo no soy ninguna puta, yo soy una señora, ¿no? Es decir, tratar de defenderse y decir, bueno, yo realmente no soy esa. Hago ese trabajo, pero no soy esa. Esa es, bueno, otra. Pero yo realmente no soy esa. Superar ese estado de estigmatización requiere de un proceso muy largo, de ir venciendo muchos miedos, muchas angustias y muchos rechazos externos y muchas limitaciones. Y todo lo que esto pueda conllevar psicológicamente. Entonces, vuelvo a repetir, yo no he venido aquí a negar que el mismo trabajo en sí para determinadas personas o la misma actividad, ¿vale?, para determinadas personas pueda tener consecuencias psicológicas, pero de lo que estoy segura que tiene repercusiones psicológicas para todas o la inmensa mayoría es el estigma. ¿Por qué? Porque el estigma nos afecta a diferentes niveles. El primero es el intrapersonal, es decir, cómo nos definimos a nosotras mismas. Cuando tenemos esa parte de nuestra identidad que comporta toda una serie de autodefiniciones negativas, pues que somos malas personas, somos malas madres, somos malas mujeres, somos unas vagas, somos casi unas delincuentes, no servimos para nada más, somos personas destruidas, no somos capaces de decidir por nosotras mismas, etcétera, cosas muy deshumanizantes, pues obviamente eso puede repercutir negativamente en nuestro autoconcepto. A nivel interpersonal, cómo nos ven las personas con las que nos relacionamos, o bien sentimos mucha angustia por el miedo de que nos puedan cazar, o bien, pues en el caso de que sean personas que se dejan llevar por el prejuicio, pues nos pueden tratar con mucho respeto. Se pueden acabar generando muchas jerarquías, dependencia emocional, porque claro, acabas dependiendo de las personas que te aceptan, relaciones de mucho desprecio, de maltrato, etcétera, ¿no? Es difícil que se dé relaciones de igual a igual si no es por gente que se ha molestado realmente en comprender y en escuchar. Pero sobre todo lo que nos afecta es la violencia institucional, ¿vale? Las leyes que nos criminalizan y nos llevan a la clandestinidad, que luego Ninfa os las explicará mejor, como por ejemplo la ley Mordaza, las ordenanzas municipales y ahora próximamente la ley abolicionista. Esto hace que tengamos que ir a trabajar a espacios más clandestinos, que la peligrosidad aumente, que tengamos menos capacidad de negociación con los clientes, que los clientes tengan más poder para imponer sus condiciones, que seamos más susceptibles de padecer abusos, violaciones, robos, agresiones, etc., ¿vale? Después, la policía no está ahí muchas veces para protegernos. Tenemos compañeras que han ido a denunciar una violación por parte de un cliente y la policía les ha dicho son gajes del oficio. Los servicios sociales con la quita de custodia, la asistencia sanitaria y psicológica, que todo el rato intenta buscar la causa de todos tus males en la prostitución, dejando de lado factores que realmente pueden estar siendo dañinos y perjudiciales en tu vida. Y luego mensajes que se dan desde las instituciones, pues eso, ¿no? Campañas publicitarias que dicen que a nosotras se nos paga por violarnos, dando permiso entonces a los clientes a hacer cualquier cosa que quieran y deslegitimándonos. Y también la negación de nuestra capacidad de decidir, la infantilización y el hecho de que se aprueben leyes que nos afectan directamente sin contar con nosotras y con cómo nos vamos a ver afectadas realmente por ello. Entonces, ¿todo esto produce depresión? Sí, sí. Según la tríada cognitiva de Beck, la depresión se produce por ideas negativas acerca de uno mismo, del mundo y del futuro. Un estigma que incide negativamente en tu autoimagen, que hace que el mundo se vuelva un lugar hostil y que hace que, bueno, si al final la gente se entera de tu identidad, pues tus posibilidades de futuro se reducen bastante, ¿no? Pues de crear una familia, de poder cambiar de actividad laboral, de, bueno, vivir en convivencia con el resto de personas como cualquier otro ciudadano, que es lo que deberíamos ser nosotras, ¿no?
Todo esto obviamente genera una gran impotencia e indefensión, con lo cual la ansiedad pues, también se eleva. El aumento de la violencia a la que nos conduce la clandestinidad y las situaciones que se pueden desencadenar obviamente pueden dar pie a trastorno de estrés postraumático, y que todo este malestar se puede acabar paliando con el consumo de sustancias. Pues sí, pues sí. ¿Que todas las trabajadoras sexuales padecemos de abuso de sustancias, como decía Farley? Pues no, esto no es cierto. Ahora, que en los casos que se dé habría que ver las causas que hay detrás y no decir todo el rato es que como son violaciones pagadas tienen que beber y drogarse para poder llevarlo adelante e invisibilizar el resto de violencias a las que a lo mejor está alimentando ese discurso. Pues tendríamos que verlo mejor, ¿vale? Y ya para acabar, también querría decir que las trabajadoras sexuales contamos con estrategias de empoderamiento, que esto lo he sacado de un trabajo de investigación que hice para mi trabajo de fin de grado, en el que estuve leyendo muchos estudios científicos que se habían hecho in situ, con mujeres en contextos de prostitución, y que, bueno, entre otras, había generarse una autoimagen positiva, desestigmatizar la actividad, no proyectar el estigma en las otras compañeras, sino que crear un refuerzo con las otras, ¿no? También para que ese acompañamiento pues pudiera ser un factor de seguridad con determinados espacios o con determinados clientes, saber establecer mejores filtros con los clientes, encontrar apoyos en el resto de compañeras, en los propios valores, en la religión en algunos casos, y luego la autenticidad, no traicionar digamos, cosas que serían sagradas para la propia identidad o los propios límites, ¿no? Estas estrategias, bueno, pues estos grupos de trabajadoras sexuales eran tan dispares como grupos de trabajadores sexuales masculinos en Canadá, un grupo de trabajadoras sexuales chinas, otro grupo de trabajadoras sexuales en la India, también de Francia, de Nueva Zelanda, etc. ¿Vale? En contextos socioeconómicos muy distintos. Y nada, pues solo recordar eso, que ahora se va a aprobar una ley abolicionista que amenaza con echarnos de nuestras casas porque nuestros caseros pueden ser acusados de proxenetas por la tercería locativa, y que nos va a enviar a trabajar en condiciones de clandestinidad. Podéis buscar el informe de Amnistía Internacional de Noruega, donde se narran hechos como este, ¿no? Pues de mujeres que estaban trabajando, son atacadas, violadas, y al final lo que se encuentran es que son, por denunciarlo, son desahuciadas de sus propias casas. Con lo cual, bueno, pues la gente se lo va a pensar dos veces a la hora de denunciar, los perpetradores lo van a saber y van a tener banda ancha para hacer de las suyas. Lo que nos va a salvar de esto es convertirnos en sujetos de derecho, ¿de acuerdo? Y ya, esto es todo lo que tenía que decir. Yo quería preguntarte, perdona, ¿cómo se llama? Weitzer. ¿El qué? ¿Quién contradice a...? W-E-I-T-Z-E-R. Es Ronald Weitzer. Vale. Una cosita, ¿de temperatura estamos bien o enciendo un poco esto? Yo creo que deberías entenderlo, porque yo creo un poco de frío. Enciendo y cuando se recaliente lo apago, ¿no? Vale. E incluso hace poco salió una noticia, ya en plan, ya se rumoraba, pero ya salió una noticia en la que ya ha sido denunciada por varios psicólogos por los métodos que ha ocupado y por la malversación de la información. O sea, todo ya lo ha llevado a un terreno para poder estigmatizar la prostitución y decir que es que las personas que nos dedicamos, o sea, prácticamente que las personas que nos dedicamos a la prostitución somos enfermas mentales por el hecho de ser prostitutas. Es que sus estudios están avalados por una fundación que creó ella misma. Entonces, es que es tan infantil que me da hasta ternura en el fondo, pero bueno. Si os parece bien, acabamos con las ponencias, ¿no? Y luego hacemos preguntitas. Sí. Pues nada, me tocó a mí. Pues yo soy Ninfa, soy trabajadora sexual del polígono de Villaverde, soy parte del sindicato Otras, pero también
soy una de las AFENTRAS, que es la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales. Esta es una agrupación de compañeras que trabajamos básicamente en el polígono de Villaverde, que ya lo mencionaron una de mis compañeras en algún momento. En el polígono de Villaverde, muy conocido mediáticamente como el polígono Marconi de Madrid. O sea, yo soy una trabajadora poligonera. Pues fue precisamente en el 2015 donde nacimos como una respuesta a la ley de seguridad ciudadana que se instauró, más conocida también como la ley Mordaza, sin ir más lejos. Yo recuerdo que aquella vez cuando se instauró esta ley, una tarde estábamos todas nerviosas porque no sabíamos cómo iba a funcionar. Sabíamos, por en ese tiempo, Etaira, que era un colectivo que luchaba por los derechos de las trabajadoras sexuales, nos había dicho, mira, va a salir esta ley y tal y cual, y entre una de las cláusulas que tenía era precisamente combatir la prostitución. Nos negaba, según sus artículos, el hecho de ofrecer servicios, y también no solamente nos iba a multar a nosotros, sino también al cliente. Yo ya venía de otra, huyendo precisamente de un sitio donde yo trabajaba todos los días, que era en el municipio de Alcalá de Henares, que en la Comunidad de Madrid fue el primer municipio en instaurar una normativa municipal con las mismas cosas: multarnos a nosotros por el hecho de ejercer el trabajo sexual, multar al cliente. Y así fue como nació AFENTRAS. Tengo que decir que en los últimos años, para mí desde allí, desde esa época, se puede decir que la prostitución callejera ha muerto, y ha muerto en muchas ciudades del territorio español, porque al fin y al cabo cada municipio saca sus normativas municipales en cada una de las ciudades, y una de las cosas que condenan son la prostitución callejera, que la prohíbe. Algunas normativas municipales dirán, no, nosotras multamos al cliente pero no a la prostituta, pero en realidad nos hace mucha pega, nos hace mucho daño y nos causa pues hostigamiento. Yo precisamente en el polígono de Alcalá de Henares, cuántas veces cuando yo veía a la policía que entraba, tenía que salir huyendo si me encontraba haciendo algún servicio, y lanzarme pues a las orillas del río Torote, que pasaba cerca de la zona donde nos parábamos. Pues lo mismo pasaba con la ley Mordaza. La policía estaba en aquellos días constantemente multándonos, y hasta por el hecho de estar esperando el bus para podernos ir, venía la policía y nos decía, aquí no puedes estar. Entonces se daba la vuelta, y mientras nosotros esperábamos 7 o 8 minutos que llegara el bus, pues venía y otra vez la policía nos encontraba y nos aplicaba uno de los artículos de la ley Mordaza, que era multarnos por la desobediencia a la autoridad. Bajo este concepto, bajo este artículo, es como se ha invisibilizado a todas las mujeres, a todas las putas que somos multadas. O sea, cuando dicen, sí, solamente multamos al cliente, que también es una gran mentira, solamente a las prostitutas no. Es una mentira, porque a nosotras se nos invisibiliza con este artículo, que muchas de las personas que están en movimientos sociales, que van a impedir los desahucios o alguna manifestación, se les aplica este artículo, pues a nosotros también, desobediencia a la autoridad, pero no por prostitución. Sin embargo, al cliente sí aparece pues multado por consumir, por pedir servicios, e incluso porque nos han encontrado con ellos. Pero a diferencia, por ejemplo, de las multas que nos salen a nosotras por desobediencia a la autoridad, a ellos sí les salen por consumir prostitución, y sale, es más, hasta nuestros propios datos, nuestros NIE o DNI o lo que tengamos, aparecen reflejados en las multas de ellos. Aquí hemos venido a hablar de violencias, y nosotros estamos aquí hablando qué violencia sufrimos, y
precisamente esta es una de las violencias a las cuales en la calle nos enfrentamos, porque la policía de migración, que es la que ejecuta esta ley, está constantemente está haciendo sus rondas, y cuando les da el punto de hacer registros, que por lo general son constantes, un día sí y otro también, da igual que tengamos, porque supuestamente la UCRIF, que es la unidad contra las redes. Sí, contra las redes de tráfico y falsedad documental, son ellos los que llevan unos registros. Digo, hago este hincapié porque podemos ver las cantidades de mujeres que estemos allí trabajando. La policía nos conoce bien y sabe muy bien cuando, por ejemplo, una compañera que tiene tarjeta de residencia se le caduca, y es más, la van a hostigar cuando está en ese periodo de renovación. Entonces ahí es donde tratan de coger a esas compañeras porque le dice, dame tu documentación, este papel no te vale porque ya se te ha caducado. Y muchos dicen, sí, pero yo ya fui a dejar la huella, o sea, ya estoy con la huella. No, pero hasta que no tengas el papel tú no estás legal. O sea que nada vale. Sí, todo esto hay que señalarlo. Pues resulta ser que precisamente el no pago de las multas, que son aproximadamente 600 euros cada multa que nos ponen, si la pagamos en un plazo de 15 días, pues nos acogemos al 50%, que son 300 euros. Pero si no nos dejan trabajar, ¿de qué manera vamos a pagar esas multas? Y esto ha sido pues una de las causas con que muchas mujeres han sido desahuciadas hasta de sus propias casas. Han habido compañeras que, teniendo nacionalidad, no han podido hacer frente a sus hipotecas porque no les han dejado trabajar, y aquí tiene este problema. Y las compañeras migrantes, por ejemplo, tienen trabas para renovar su documentación. ¿Por qué? Porque se encuentran con una serie de deudas ante la administración. O sea, así como cuando tenéis multas de tráfico, acá pues tenéis estas multas, y si no las ha pagado, pues se te niega el permiso de residencia, y así como también muchas han perdido sus residencias. O sea que este es el nivel de violencia institucional que recibimos. Nos parece demasiado hipócrita porque siempre una de las cosas que denunciamos es a quién benefician todo este tipo de cosas, porque todas estas leyes suelen hacerlo de una manera cuidando pues precisamente a las mujeres, ¿no? O sea, de las trata, es que lo hacemos porque hay muchas mujeres en situación de trata. Y una de las cosas que también remarcamos es que si usted es consciente de quién tiene papeles, quién no tiene papeles, a quién se le caduca, a quién no se le caduca, si hay una compañera que es española, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va la cosa? Bien, tú. Pero sin embargo, quienes tenemos estas caras racializadas, estos colores morenitos, ¿no? O sea, enseguida vienen a por nosotras, aunque tengamos documentación, aunque tengamos en los mejores de los casos DNI, pero el hostigamiento está allí. Y una de las cosas que yo, o sea, hago hincapié es cuando a nosotras desde los movimientos, sobre todo el hegemónico, abolicionista, nos dice, es que la trata en la calle, están llenas las calles de las mafias. Pero no es por culpa de las trabajadoras sexuales, de las putas que estamos allí. Eso interpelen a la policía. Más que nada porque la policía conoce muy bien quiénes estamos paradas, y somos de la parte de la prostitución la más expuesta, la más controlada, porque en otros sitios de pronto no se da estos casos, estos controles. Ojo, con esto no quiero quitar que en los clubes no se den redadas, que se las dan, pero ya hemos sabido muchos testimonios que a las mujeres españolas a un lado y a las migras por otro lado, y de las migras quién tiene papeles y quién no tiene papeles, y las que no tienen papeles directamente van a los CIE. Lo mismo pasa en la calle. Si una compañera que no tiene papeles la pillan, se la llevan a los CIEs. Y en los tiempos antes de cuando yo no tenía papeles, que estoy hablando a finales de los 90, la cosa era diferente.
porque ahí no existían, en los 90, a finales de los 90 no existían los CIES como tal y cual, que es lo que ya dijimos, los centros de internamiento de extranjería no existían como tal, entonces íbamos a comisaría, pero teníamos que pasar por unos trámites, unas denuncias, unos procesos, y en aquellos tiempos no existía esa criminalización de la prostitución, porque un gobierno del Partido Socialista había despenalizado la prostitución. Entonces la policía no nos molestaba. Digo esto porque yo empecé a finales de los 90 en lo que se conocía la prostitución de la casa de campo. Yo soy una puta de la casa de campo de aquella época, entonces yo sé la diferencia, cómo era trabajar en esa época y cómo es trabajar ahora. En aquella época la policía no te perseguía, simplemente te podía molestar si no tenías los papeles. Y nosotras siempre decíamos, el día que yo tenga los papeles, pues ya me podré parar tranquilamente y la policía no me va a molestar. Hasta que afortunadamente vino una regularización por parte del presidente Aznar, que fue la primera regularización que hizo. Algunas pues metimos los papeles y pudimos arreglar nuestra situación, pero el hostigamiento a la prostitución continuó. O sea, eso estaba claro. Entonces, aquella época por lo menos teníamos dinero para recurrir, para pagar abogado. Oiga, mire, me ha llegado este papel, ¿qué puede hacer usted? Entonces venía el abogado y peleaba, y te peleaba la causa, te peleaba y hacía que los procesos de una posible deportación o bien se atrasaran o bien se pudiera interpelar, ¿no? Y porque había unos pasos administrativos y eso te daba oportunidad pues como para seguir trabajando, y algunas compañías decían, pues bueno, yo ya me cojo y me voy, ya regresaré con otro visado, porque en esos tiempos nosotros podíamos regresar, sobre todo las ecuatorianas podíamos regresar con visado. Las ecuatorianas, pero no todas, las mexicanas no. Sí. No todas las nacionalidades de Latinoamérica. No, y esto parece que ellos se van dando la vuelta, porque ahora, por ejemplo, según qué países, ya estos países ya no nos importa que vengan de otro país, y así se van, quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar. Entonces, lo que quería decir era que por lo menos allí teníamos dinerito para pagar a un abogado y que peleara esa situación. Hoy en día, pues, no se da ese caso, porque la criminalización es tan bestial que nos conlleva pues a la precarización. Una de las cosas que yo siempre digo, la calle empezó a morir desde hace mucho tiempo, pero desde el 2015 con la ley de Mordaza, que es a nivel de todo el Estado español. Ya no es que decimos, bueno, yo me salvo porque en Alcalá de Henares hay una normativa municipal, que fue lo que hizo que yo abandonara esa zona, porque de la Casa Campo, cuando nos cerraron, yo me fui al extrarradio, pero tuve que venirme al polígono de Villaverde porque en Madrid no había normativa municipal. Se estaba haciendo una, pero al final no la sacaron antes, porque como iba a salir la ley de seguridad ciudadana, que era del propio partido, del propio PP, pues ya no sacamos ley, dijeron ellos, porque ya va a haber una ley y a nivel estatal. O sea que es así como nos han perseguido. Las consecuencias ya las dijo mi compañera. Nosotros estamos más pendientes de la policía que de saber con quiénes nos vamos a ir, con quiénes pactamos. Porque una de las cosas que para nosotras es importante es, antes de subirme a un coche para ir a un servicio, vamos a ver qué vamos a hacer, qué tiempo vamos a quedar, cuánto te voy a cobrar y tal. Si yo estoy más pendiente de la policía que me puede multar a mí y al posible cliente, pues yo ya no voy a usar ciertos filtros, y esto en realidad va en detrimento de nosotras, porque en una posición de estar yo aquí arriba dándole, o sea, pactando con un cliente, ¿no? Y poner mis condiciones, no lo voy a poder hacer. Más bien él se sube y me va a decir, oye, yo me estoy aquí jugándomelas a ser multado, por lo tanto, si tú me pides 20, no tengo los 20, te doy 10. O sea que, y claro, la compañera que te doy 5, por poner ejemplos, que de haberlos altos, y a veces eso también crea problemas y conflicto entre nosotras. Entonces, esa compañera, por irse a ganar ese dinero que sabe que de pronto no se lo va a volver a ganar, ¿por qué? Porque la policía va a estar allí,
conlleva pues a llevárselo a los sitios más alejados y nos exponemos a saber con quién nos vamos a ir. Hay quienes tenemos ciertos códigos, ciertos protocolos y sabemos que según qué conversación ese cliente no me interesa, pero hay otras compañeras que de pronto no tienen ese feedback y aún así, teniendo tus protocolos, no está para tener protocolos, sino de ver si te ganas ese dinero porque de pronto te vas a ir a tu casa con cero y tienes facturas que pagar. Entonces eso te conlleva pues a irte a sitios más alejados y evidentemente te puede pasar cualquier cosa y eso lo hemos denunciado porque precisamente con la ley abolicionista en Francia se levantó pues estos casos de agresión y muerte de compañeras. ¿Por qué? Porque se levantan hordas de delincuentes que saben que ¿quién va a reclamar por lo que se le haga a una puta? Que están abandonadas de todo, de la sociedad, marginadas por el Estado, olvidadas por todo ello. ¿Y quién se va a dar? Y más que nada teniendo en cuenta que nosotras manejamos dinero en efectivo. Bueno, ahora son los bizumes. pero siempre mejor, además. Sí, pero exactamente, pero igual de qué te sirve si... Ya. O sea que los delincuentes saben en el estado de vulnerabilidad en que estamos y que somos presas para y sin embargo quienes hacen las leyes o quienes están confeccionando las leyes y ese movimiento feminista hegemónico que podría hacer algo está más bien en contra de las mujeres, de saber de qué tipo de mujeres, porque ellas sí pueden consentir, las putas no pueden consentir, ellas sí están en su sitio, quieren alcanzar sus puestos de poder o los espacios laborales que siempre han sido atribuidos, o sea, están lo que siempre decimos, más encaminadas a romper sus techos de cristales y el resto de mujeres que les den, porque es más, las necesitamos. ¿Para qué vamos a querer una mujer en una esquina cuando puede estar en nuestras cocinas y por míseros sueldos, donde inspección de trabajo no está allí? O sea que también cuando hablamos de la trata no pensamos, y de la explotación, en este caso más les interesa la explotación sexual, pero la explotación laboral en sus cocinas, cuando tienen a las mujeres terminan haciéndolas trabajar 24/7, ¿quién controla eso? Si inspección de trabajo no puede asistir a esos sitios, ¿no? Y de todos esos trabajos muchas veces salen las putas. O sea, una mujer que ya está cansada de hacer esos servicios y de trabajar y romperse el espinazo y no mejorar pues empieza pues a buscar otras alternativas y es allí donde la prostitución se cruza y se sube. O sea que hay muchas razones por las cuales nos conllevan a ejercer la prostitución. Por eso es que, dijo la compañera, somos un grupo muy diversos, sí somos muy poliédricos y mi caso no es el mismo de ella ni el de ella. O sea, a veces uno de los errores es creer que todas las mujeres en el contexto de prostitución somos todas homogéneas y no es así. Somos muy diversas y cada una está por sus circunstancias y es un grave error creerlo así. Yo una de las cosas que desde la calle siempre hemos defendido, porque las razones para que molesta la prostitución es, sobre todo la callejera, es porque es la visible y tal, pero sin embargo yo desde mis carnes considero que es la más independiente porque no tengo que estar a cargo de un patrón, como lo puede ser en un club, o sea, de la patronal o de un piso. O sea, no necesito estar subiéndome anuncios porque yo ya soy el propio anuncio en la calle. Sin embargo, con toda esta aclimatación, ¿qué es lo que conlleva? Conlleva que si ya no pillamos nuestros clientes en los sitios donde nosotros trabajamos, por eso es que siempre hemos demandado sitios para poder trabajar sin molestar ni ser molestadas, y hemos visto la obligación de llevarlos a nuestros hogares o recibir en nuestras casas. Una de las cosas que a mí nunca me ha gustado es eso, o sea, separar, como quien dice, mi sitio donde me gano el dinero y mi sitio donde vivo. Así no tengo problemas con los vecinos, no tengo ninguna queja de ellos, pero con la ley que se está gestando, pues vamos a tener esos problemas, porque una de las cosas que insta es precisamente que nos denuncien. O sea que esta ley va a provocar el desahucio de las propias mujeres.
y porque han rescatado una figura franquista que es la tercería locativa, donde quienes nos alquilen espacios y sitios donde poder vivir, estar, ya sea trabajar o incluso vivir, nuestros propios caseros van a ser acusados de proxenetas. ¿Quién quiere meterse en esos marrones? Y teniendo más que nada el precedente de que para las mujeres trabajadoras sexuales el acceso a la vivienda es difícil porque como nuestra actividad no está reconocida como tal, no tenemos nómina. Podemos en lo mejor de los casos tener dinero para hacer frente a los 2 o 3 meses de ¿cómo es? De fianza, sí, pero sin embargo, ¿quién nos avala, no? O sea, y todo ello. Y claro, tenemos que pedirle, si no es un cliente que nos ayude con su nómina para presentar, o sea, y todas esas cosas, y si no tenemos, en los mejores de los casos, a un familiar que nos ayude con su nómina, o a un cliente que nos ayude con su nómina, pues tenemos muchas veces que pagar. Tenemos que pagar y tenemos al de la inmobiliaria, si alguien nos recomendó, mira, tengo un amigo en la inmobiliaria, todo eso cuesta. Y todo eso cuesta y a la final, pues, o sea, que esas cosas no se tienen en cuenta, ¿no? Y como dijo mi amiga Beyoncé, yo sí, lo que siempre me preocupa es que mi hueco, se refiere a su casa, a su hogar, tenerlo cuidado y no dar que hablar. O sea que, y sobre todo para las mujeres trans, es más difícil aún porque nuestros cuerpos disidentes, por el hecho de ser trans, ya se presupone que somos putas y donde haya una puta nadie quiere problemas. Y con la ley, precisamente, si ya no tenemos la calle para poder ganarnos nuestro dinero, ¿qué nos toca? Pues asociarnos entre 2, 3, 4 compañeras y asumir los gastos. Pero con esta ley de proxenetismo y todas esas cosas, pues lo va a tener peor el problema, porque si la compa no tiene papeles, mi amiga española que puede conseguirnos, en el peor de los casos, si hay una redada, porque donde hay prostitución hay trata. Porque trata es igual que prostitución. O sea, todos estos lemas, todas estas cosas generan pues estas cosas. Evidentemente va a venir la policía y se va a ir contra ella, que lo único que ha hecho es tener papeles y poder conseguir un sitio donde podamos las demás... Nosotros a nuestro puto país. Y a nosotras pues nos deportan a nuestro país. O sea, todas esas violencias son las que no se hablan ni les importan, ¿no? Y una de las cosas que siempre digo, o sea, la calle, a nosotras, ¿qué más nos gustaría esa negociación de espacio? Y tenemos miles de ideas cómo poder gestionar sitios donde podamos trabajar en seguridad, lejos de los prejuicios, lejos de leyes mordazas. O sea, que se puede hacer si las autoridades trabajarían con las putas autoorganizadas, pero evidentemente si tenemos un Estado que no nos reconoce como sujetos, pasan toda esta injusticia. Y digo esto porque en muchos países suele pasar esto. Ahora mismo, por ejemplo, y esto es un ejemplo, lo que está pasando en Perú, con todo el problema que han tenido allí en Perú, con ese gobierno que ha sido defenestrado, ha venido otro, están los movimientos sociales protestando, movimientos indígenas que están allí protestando por este gobierno, y las fuerzas del orden y del Estado, ya sea las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, están yendo a reprender la protesta social. Y aquí esto ha creado, por ejemplo, en este Perú, hoy en día, pues que se generen los vandalismos, la delincuencia y tal, y hoy en día, pues se ha levantado una mafia donde quiere expulsar a unas mujeres que trabajan en la calle para poner a sus propias gentes, y están usando unos métodos terribles que las están matando literalmente, y no solamente es que las matan, es que las matan en directo y los están grabando y subiendo a las redes sociales. Y esto ha generado pues una reacción de compañeras que se están organizando y pidiéndole y demandándole al Estado y a las fuerzas de seguridad protección, porque son ciudadanas, más allá de su actividad son ciudadanas y son gentes de allí. O sea que nosotras, que las migras, sabemos mucho que migramos y tenemos siempre nuestras cargas en nuestros países, porque muchas ayudamos a nuestra familia en nuestros países de origen. Ayudamos a un padre, a un familiar,
De hecho, ¿cuántas veces no hemos tenido nosotros problemas? ¿Y qué es lo que decimos? Como no estamos allá, la mejor solución es, bueno, mira, yo no puedo hacer nada ya que estoy por acá. La mejor manera es mandarte este dinero y poder ayudar. Entonces nosotros también aquí se ha ideado ayudar a estas compañeras callejeras que están sufriendo todos estos ataques y todo eso, y que no pueden salir a trabajar con confianza porque hay una mafia que las está cazando y llevándoselas de por medio. Desde CAT que ya lo dijo Nacho al principio, se está haciendo un crowdfunding para mandarles un dinero y que estas compañeras que están organizadas allá pues lo empleen para los trámites que están haciendo, para cualquier ayuda. Es mucho, o sea, si vosotros queréis podéis entrar allí a esta página y ayudarnos en este crowdfunding para ayudar a estas hermanas que están allá sufriendo esta violencia callejera y que están olvidadas de las instituciones. Poned el nombre Perú en vuestras aportaciones, que para nosotras sería de mucha ayuda, y que ya nos gustaría a nosotras poder trabajar con derechos, incluso porque de eso se trata nuestras intervenciones. A nosotras se nos acusa que estamos romantizando la prostitución y nosotras para nada es nuestro cometido, no romantizamos, porque la prostitución creemos, sobre todo yo que trabajo también en limpieza, que todos los trabajos son una mierda, pero hay que trabajar porque vivimos en un sistema capitalista y si no trabajamos no comemos. Y ya nos gustaría a nosotras que esta actividad nuestra sea reconocida y poder trabajar en sitios, en espacios seguros, porque la dignidad, señoras, créanme, no está en qué trabajamos, sino en qué condiciones trabajamos. Y créanme que la dignidad de un trabajo radica allí. Y eso lo supe yo cuando vine a ejercer el trabajo sexual. Sí, con el estigma, con todo ello, luego me di cuenta que el trabajo per se, el trabajo per se no es tanto, sí las condiciones y ese señalamiento de que eres una especie de dicotómica entre víctima y delincuente. ¿Qué mismo era? ¿En qué quedamos? ¿Somos víctimas, somos clientes? O sea que ya nos gustaría trabajar en un mundo donde o en unas condiciones que el trabajo sea reconocido y que todos pudiéramos trabajar en mejores condiciones. Por eso creo que me estoy pasando y para que estamos aquí para contestar cualquier pregunta que queráis hacer, aprovechar este momento, cualquier duda, aquí estamos para contestaros. Y muchas gracias por la...